y la metodología de las ciencias del comportamiento, en cualquier caso por el conocimiento riguroso y la calidad de la investigación. Pues, aquí desde un punto de vista más filosófico, más teórico, y desde el departamento en el que yo estoy, pues de más de herramientas metodológicas a ese servicio. Y bueno, pues yo lo que había pensado un poquito para introducir el tema es hacer una breve panorámica sobre cuáles son las líneas de investigación fundamentales en este momento en el ámbito de las misconceptions, digamos, que serían las creencias o conocimientos incongruentes con los hallazgos empíricos en cualquier disciplina. Estas creencias erróneas se han documentado en diferentes disciplinas, en biología, matemáticas, bueno, como vosotros después comentaréis más profundamente, en matemáticas, en física, en química, pero yo me voy a referir más concretamente a estas creencias en el ámbito de la psicología. Y quisiera hacer pues eso, un breve repaso de cuáles son las líneas de investigación fundamentales en este ámbito. Bien, por una parte se ha observado, hay estudios de prevalencia de este tipo de creencias erróneas. No quisiera entrar exactamente en cuáles son esas creencias erróneas porque esto nos llevaría sin duda toda la charla, pero sí quisiera recomendar este libro para los interesados, que es 50 grandes mitos de la psicología popular, escrito por Linfield y colaboradores, donde bueno, pues se recogen y se documentan los principales psicomitos de 2010. Y bueno, se ha observado una prevalencia alta de este tipo de creencias, sobre todo en estudiantes de psicología, pero también en el público en general. Por ejemplo, en un estudio reciente, con una muestra internacional de estudiantes de psicología, se ha obtenido que en los cursos iniciales se han dado por buenas, por ciertas, entre un 35 y un 50% de creencias falsas, entre un 35 y un 50%. Y este porcentaje disminuye al 30% entre los estudiantes que ya están graduados, es decir, que el conocimiento de la disciplina hace que disminuya la adhesión a estas creencias erróneas, pero no desaparece. Y de eso pues también me gustaría un poco hacer algún comentario posteriormente sobre la resistencia al cambio de este tipo de creencias. Bueno, otro tema fundamental de la investigación, claro, es las causas desde un punto de vista psicológico, cuáles son los factores que contribuyen al establecimiento y a la persistencia de estas creencias erróneas. Y en ese sentido, bueno, pues aparte evidentemente de lo que sería la información imprecisa, que muchas veces se traslada, información imprecisa, incompleta, sobresimplificada, que se transmite por el boca a boca y también en ocasiones por los medios de comunicación, sin duda esto contribuye al mantenimiento, pero más allá de eso hay factores cognitivos que han sido los más estudiados desde el ámbito de la psicología para explicar el mantenimiento de estas creencias. Chris French, por ejemplo, se refería en la charla anteriormente a los sesgos cognitivos. Entonces, en este ámbito hay mucha investigación. Chris se refería a dos sesgos cognitivos que son el sesgo de confirmación, es decir, intentamos buscar información que confirme nuestras creencias previas, aunque sean erróneas. Es decir, el sesgo de confirmación y el sesgo teleológico, que sería, digamos, la tendencia a ver un objetivo en los eventos que aparentemente suceden por azar, a buscar una explicación, una finalidad, un objetivo. Estos son dos de los cognitivos, pero hay muchos de ellos estudiados. Es una tradición de investigación en psicología cognitiva muy enraizada. Y algunos de estos sesgos cognitivos tienen que ver con las estimaciones equivocadas de probabilidades. Es decir, nos cuesta mucho hacer estimaciones correctas de probabilidades y manejar correctamente la estadística. Es decir, nuestro conocimiento intuitivo es poco preciso a la hora de manejar cantidades y probabilidades. Y eso es uno de los motivos también que influyen en ese mantenimiento, en ese enraizamiento de esas creencias. Y por otra parte también continuamente nuestro cerebro funciona buscando patrones. Intentamos encontrar regularidades, sistematicidades en eventos que son aleatorios. En series de eventos que son aleatorios, se producen por azar, nuestro cerebro intenta constantemente buscar patrones, regularidades y explicaciones. Este fenómeno se ha observado
de forma consistente. Y en esta búsqueda también de explicaciones, de regularidades, un fenómeno muy conocido es el que somos malos a la hora de establecer relaciones. Es decir, establecemos relaciones entre variables que no existen, simplemente cuando dos eventos suceden simultáneamente, tendemos a atribuir una relación entre ellos que es ilusoria. Establecemos correlaciones ilusorias entre eventos que no están relacionados, o incluso cuando estuvieran relacionados vamos más allá y establecemos relaciones que son causales. Es decir, A y B pueden estar relacionados y ello no implica que A sea la causa de B o viceversa. Es decir, vamos más allá de la relación y establecemos relaciones de tipo causal. Ellos son, digamos, trampas en nuestro razonamiento, sesgos cognitivos que pues, provocan el mantenimiento de esas creencias. Luego, por otra parte, también desde lo cognitivo se ha estudiado bastante, desde las teorías del proceso dual del razonamiento, se propone que hay dos sistemas que subyacen al pensamiento. Se denominan, tienen distintas denominaciones, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 sería un razonamiento intuitivo, más experiencial, rápido, automático, mientras que el sistema 2 sería un sistema más sosegado, más lento, más racional, más analítico. Y en este sentido, varias investigaciones, bastantes, y aquí el resultado es muy consistente en psicomitos, lo que han mostrado es que esa adhesión a los psicomitos está relacionada con una dominancia del sistema 1, es decir, una activación más del sistema 1, el intuitivo, el experiencial. ¿De acuerdo? Mientras que las personas que tienen una menor adherencia a los psicomitos tendrían un predominio del sistema 2, un pensamiento analítico, un pensamiento crítico más predominante. Bueno, esto básicamente por lo que respecta a las causas desde la psicología, os digo, factores cognitivos, también se han estudiado algunos factores de personalidad, por ejemplo, algunas dimensiones, apertura a la experiencia, neuroticismo, se ha visto que también podrían tener relación, pero aquí la evidencia no es tan clara como en el caso de los factores cognitivos. Bueno, y otra investigación que vendría a apoyar lo que he mencionado antes sobre los factores cognitivos es investigación que procede de campos relacionados, no ya de psicomitos, sino de campos afines como la investigación en pseudociencia en general, en creencias paranormales o en teorías conspiranoicas, es decir, otro tipo de creencias no fundamentadas por la evidencia empírica, pero que no son psicomitos. Bueno, pues se ha visto que estas creencias están muy relacionadas con correlaciones del orden de 0.40 a 0.50, es decir, quien tiende a creer, a tener esas creencias, tiende a generalizar a otros ámbitos. Es decir, hay correlaciones altas y también hay correlaciones entre las creencias en el mantenimiento de psicomitos y creencias en otras cuestiones paranormales. También se ha visto que existe esa correlación y también desde la investigación en el ámbito de lo paranormal también se apoya la conclusión anterior, y es que los creyentes en lo paranormal tienen un alto pensamiento intuitivo y bajo pensamiento analítico, y al igual que hemos visto en el campo de los psicomitos. Y bueno, pues aparte de estos factores, también sí que me gustaría señalar otros factores que han sido mucho menos estudiados, pero que creo que son de gran importancia, que son factores socioculturales. ¿Qué factores socioculturales pueden contribuir al mantenimiento de estas creencias? De hecho, antes en la charla de Chris mencionaba las diferencias culturales tan grandes que hay en función de la localización geográfica, en cuanto a la adhesión a creencias en lo paranormal. Y lo mismo se ha observado en el ámbito de las creencias erróneas en psicología. También otros resultados que apoyan la influencia de lo social sería
por ejemplo, que el 70% de las personas que creen en lo paranormal indican que sus creencias coinciden con las de sus familiares o sus amigos. Es decir, el pertenecer a un grupo o a una comunidad en que esas creencias son aceptadas aumenta la probabilidad de adhesión a ellas, porque uno se siente partícipe, aumenta el sentido de pertenencia a esa comunidad. Es decir, bueno, pues son otros factores también que sería muy interesante estudiar y se han estudiado muy poco, factores socioculturales. Bueno, también, como comentaba antes, ¿qué ocurre con estas creencias? Pues se ha estudiado mucho en cursos introductorios, en psicología, cómo el mantenimiento de estas creencias dificulta el aprendizaje. Claro, estas creencias entran en conflicto con el conocimiento nuevo y de hecho se ha relacionado con un menor rendimiento académico en los estudiantes de primeros cursos. Claro, el cambio de esas creencias implica una reestructuración de la información, un cambio conceptual, y es algo costoso, es difícil, no es sencillo. Y los estudios que se han hecho a este respecto de cómo provocar ese cambio conceptual, la conclusión a la que han llegado mayoritariamente es que no es suficiente un estilo de instrucción, de enseñanza clásico, es decir, no es suficiente dar la información correcta, sino que son más adecuadas estrategias de refutación de la información que es equivocada. Es decir, primero dar la información equivocada, refutarla de manera explícita y luego dar la información adecuada. Se ha visto que estas técnicas basadas en la refutación provocan más cambio y más estable en el tiempo que estrategias más tradicionales de enseñanza. Bueno, también, no sé, me estoy explicando. Bueno, sí, ya llevo hecho 10-11 minutos, pero bueno, nada. Bueno, pues hay alguna cuestión más, cuestiones también metodológicas de la investigación que me gustaría comentar, pero bueno, eso sí, posteriormente. ¿Faltaría más? No, pues, trabajando en estas cosas, al leer estos artículos, pues uno también te das cuenta, ¿no?, pues de la disparidad muchas veces de las conclusiones a las que se llega, de la evidencia contradictoria que hay, de cómo las tasas de prevalencia sobre las concepciones erróneas puede oscilar entre 20 y el 70%. Y dices, pero ¿cómo puede ser esta variabilidad? Y es por los problemas de la medición. Es decir, estamos midiendo constructos que no son observables y eso genera una problemática metodológica que puede dar cuenta de esa disparidad en los resultados obtenidos. Y bueno, pues aquí hay problemas psicométricos de qué cuestionarios se han utilizado, cómo se han construido, muchas veces no se informa de la fiabilidad y validez que tienen esas medidas, en fin, y hacer diseños experimentales que permitan obtener evidencia fuerte sobre lo que se está investigando es muy difícil, estamos en un ámbito en que es difícil hacer ese tipo de estudios. En fin, esto es un poquito una panorámica, luego podremos realmente discutir muchas cosas. Pues si quiere hablar de Enrique, ¿no? Gracias, Ángelo. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando lo propusiste, pensé, digo, bueno, no será difícil porque hay mucha neurotontería por ahí. Pero ya partiendo de esta preconcepción me he sorprendido de cuánta tontería, a qué nivel de tontería hay. Entre todo lo que encontré, lo que me pareció más interesante son las neurotonterías que se han colado en lo que se viene llamando neuroeducación últimamente, o alrededor de. Porque me parece que, bueno, ya no solo circulan como concepciones erróneas en Internet y en la gente de la calle, sino que se están colando en las aulas. Yo os contaré algún resultado que me ha llamado mucho la atención. Un estudio de 2012, es decir, no estoy hablando de un estudio de 1960, que pregunta a profesores de primaria por algunas de las concepciones erróneas de estos neuromitos alrededor del cerebro o la educación. El más famoso, probablemente, solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué porcentaje de profesores de primaria pensáis que dijo
que estaba de acuerdo en el Reino Unido. 48%. En Estados Unidos no han querido poner los datos aquí. Claro, profesores de primaria que tienen una formación universitaria piensan que el 48% de ellos piensan que solo utilizamos el 10% del cerebro. Luego podemos discutir un poco si queréis porque es un mito. Este otro piensa que es correcto el 93% de los profesores de primaria en el Reino Unido, el 96% en Holanda, el 97% en Turquía. Los alumnos aprenden mejor cuando reciben la información a través de su canal sensorial preferido, porque hay una teoría que dice que podemos clasificar a los estudiantes en función de si reciben la información preferentemente por el canal visual, el auditivo, el somatosensorial o el intelectual en abstracto. Esta clasificación ya filosóficamente, yo desde el punto de vista de filosofía de la ciencia, veo yo que tiene problemas en ser un experto, pero el 93% de los profesores de primaria en Gran Bretaña piensan que eso es correcto y que, por tanto, pueden estar intentando averiguar a ver si el alumno que tienen delante no aprende bien porque le están dando la información por la vía visual y es fundamentalmente somatosensorial. No sé eso cómo se soluciona. Tampoco sé cómo darles la información a los alumnos que aprenden en abstracto, ¿no? Intelectualmente. Igual a eso da igual como les enseño. Os comento los que a mí me llaman más la atención. Los alumnos prestan menos atención después de beber bebidas azucaradas y de comer snacks. El 57% de los profesores de primaria pensaban que eso era cierto. Uno bárbaro. Si bebes menos de 6 u 8 vasos de agua al día, el cerebro se encoge, se arruga. Sí, dice el artículo, ¿no? 29% de profesores, pues digo que a lo mejor cuando el estudiante está muy despistado le dice levántate y bebe agua, ¿no? A ver si se soluciona. Igual ayuda, pero seguramente no será porque el cerebro se arruga. Y uno que no está recogido en la encuesta, que ya me salgo, pero que también está muy extendido y quizá no sea un mito, una tontería como los otros, pero que carece ahora mismo de base científica y sin embargo está muy extendido en las aulas, es el de la teoría de las inteligencias múltiples. Esto quizá no sea un neuromito, pero es una teoría que ahora mismo no tiene base científica, quizá porque no sea fácil tener base científica, o sea, conseguir datos empíricos sobre si realmente pues, un alumno tiene una inteligencia en lenguas que no es trasladable a matemáticas o la tiene en artes y eso no es trasladable a otro tipo de disciplina. Yo creo que esta idea es intuitiva y eso en el trabajo de máster de Ancelot me parece muy interesante. Hablaba sobre cómo algunas ideas tienen como una base neural, neuromemes, ¿lo llamabas? Sí, bueno, Bueno, pues yo, dándole vueltas luego, no se lo he contado nunca, pero pues, claro, es que hay ideas que decimos intuitivas que yo creo que fácilmente generan un circuito neural potenciado que además es fácil de explicar y de pasar a otro, quizá, pues sí, eso debe ser verdad, suena bien. Sin embargo, en este caso no hay todavía ahora mismo base científica, quizá no la haya. Yo, como docente, por un lado tienes la sensación de que pues, es posible que haya alumnos que puedan destacar en una disciplina y ser muy malo en otra. Pero yo diría que no es tanto por capacidad, sino porque lo que sí es verdad, lo que sí que ha demostrado claramente la investigación en neurociencia y la investigación en pedagogía desde hace muchos años, es que la atención y la motivación son claves para aprender. Pues claro, si un alumno está motivado y le interesa una cosa en la que pone atención, va a aprender muy bien de eso y no de otro. Pero no es porque no tenga capacidad, yo diría. Y de todas maneras esto pues, también lo podemos discutir más. Y para acabar, mi neuromito preferido, que no sé si Ferran iba a gastarlo también, es el del cerebro reptiliano, el cerebro triuno, el que tenemos en la evolución. Teníamos un cerebro reptiliano de cuando éramos reptiles, sobre ese cerebro ha aparecido un cerebro paleomamífero de los mamíferos primitivos y sobre ese, un cerebro neomamífero,
que por supuesto tenemos nosotros, y aún no sé cómo el mito no se ha extendido a un cuarto que es el propiamente humano por encima del neomai. Pero bueno, pues esto es radicalmente falso. Lo que pasa es que también es una idea intuitiva. Bueno, si uno pues no ha estudiado biología evolutiva académicamente, es fácil de entender, y bueno, pues sí tiene sentido, responde a esa idea de la evolución de escala natural, que no es cierta tampoco, pero no es un neuromito, y por tanto está muy extendida y también la podéis encontrar mucho en internet y trasladada incluso a libros con vocación de divulgación científica y para influir incluso en teorías o en información psicológica. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, que tal o cual respuesta está en nuestro cerebro reptiliano, por tanto no podemos modificarla con otra. Bueno, pues todo eso no responde a la realidad. Yo, como esta es la primera introducción, prefiero dejar así las preguntas en el aire para que luego pues, tengamos ganas de charlar. Perfecto, pues Fernando. Sí. Gracias. Bueno, fue Quique en su tesis el que desmontó el cerebro reptiliano. Bueno, lo montó y desmontó el neuromito. Bien, y yo no sé muy bien si he entendido bien qué es esta mesa redonda. Entonces yo tenía preparado una cosa que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo, pero bueno, contribuirá a un debate, espero. Claro, los neurocientíficos somos gente que estudiamos el cerebro porque, en mi caso al menos, porque el cerebro es la mente, digamos, el órgano de la mente. Somos, en general, monistas, ha hablado Chris, y por eso estudiamos el cerebro, porque es mucho más atractivo que otro órgano igualmente vital, como el hígado, o igualmente vital como el sistema inmune, pero claro, no tienen el atractivo que tiene el cerebro. El cerebro nos interesa mucho más, precisamente porque es nuestra mente. Entonces, eso nos hace que seamos conscientes de que esta información que nosotros estamos buscando, estos conocimientos que perseguimos, tienen grandes implicaciones para entendernos a nosotros mismos. Y eso hace que cuando te llaman para una charla sobre cualquier cosa, sueles decir, bueno, vale, diciendo, pero yo ni idea, yo solo voy a hablar de neurociencia. Por ejemplo, yo estoy aquí por eso, porque ¿de qué hablar? Vale, pero no sé no sé de lo que queréis que hable, pero yo hablo de lo poco que sé. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te hacen participar en muchos foros y tú accedes a participar porque consideras que quizás puedes aportar algo, pero te piden más de lo que puedes aportar con muchísima frecuencia. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un máster de psicología y psicopatología infantil, donde hablo de desarrollo del cerebro infantil, del papel de la neurobiología de la emoción, cuento esas cosas. Y resulta que cuando llego allí estoy contradiciendo a casi todos los otros profesores de la asignatura. Me lo dicen los estudiantes y digo, pues ya estamos mal. Claro, llega el caso en que a veces te dicen, oye, el otro día, una asociación con la que tengo contacto y colaboro a menudo, porque me gusta su manera de ver la vida, me piden que dé una charla sobre neuroeducación. Y digo, es que no tengo ni puta idea de qué es neuroeducación. ¿Qué es neuroeducación? Dame algo para leer. No, pues hay un libro de no sé quién. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando llegué allí lo primero que conté fue un chiste, que os voy a contar ahora para que veáis cómo se siente un neurocientífico cuando le piden que participe en estas cosas. Es un chiste que saqué de Big Bang y que está muy chulo. A mí me hizo mucha gracia. No a todos les hace gracia. Es un granjero que tiene gallinas que no le ponen huevos. Entonces se encuentra con un físico y dice, oye, ya tengo un problema, mis gallinas no ponen huevos. Y el físico dice, espera, hago unos números y te digo algo. Y al día siguiente dice, oye, mira, que tengo la solución. Ah, sí, qué bien. Dice, pero solo funciona con gallinas esféricas y en el vacío. Los físicos y químicos se descojonan todos. Los que no tienen formación en física y química no entienden el chiste. Pero básicamente lo que viene a decir el chiste es que se nos pide que un problema complejísimo lo resolvamos con unos conocimientos casi nulos, porque a pesar de que se haya investigado mucho, tenemos muy pocos conocimientos sobre un tema sobre un caso del cerebro extremadamente complejo. Entonces, cuando al final, como acabe en esa de neuroeducación diciendo que la motivación es importante para la aprendizaje, y todo, sí, bueno, obviedades. Al final solo dices obviedades, que todo el mundo asiente,
y dicen que bien, el neurocientífico nos da la razón, coño. No, pero, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué nos llaman para eso? Pues nos llaman porque, en general, ahora se ha puesto muy de moda ponerle el neuro delante a todo, hasta neuropsicomitos, ¿ves? Ya no es psicomitos, sino neuropsicomitos. Pones neuro delante y ¿qué consigues con eso? Darle una pátina de ciencia a la cosa, una pátina de ciencia experimental a la cosa, que solo revela una cosa, que en general la gente que estudia ciencias sociales y humanidades tiene un cierto complejo de inferioridad que no sé por qué. Piensa que dándole la parte de ciencia ya la cosa luce más. Y no es necesario, quiero decir, a ver, ¿vosotros creéis que es más importante la neurociencia que la educación? Tal como están hoy en día. Yo sí me dicen, ¿tú qué crees que es más importante? ¿El papel de un neurocientífico o el papel de un maestro? No lo dudo, un maestro, coño. El maestro pasa por sus aulas montones de niños, puede hacer maravillas o cagarla sistemáticamente. Los neurocientíficos lo que pasa es que somos neurocientíficos que hacemos nuestras cosas en el laboratorio y eso ayuda a entender algunas de estas cosas y puede contribuir, no digo que no, pero no hace falta ponerle neuro delante a la educación. Estudiemos la educación, que ya es bastante. Y si podemos poner alguna conocimiento de neurociencia que contribuye, fantástico. Pero no le pongamos neuro delante, no hace falta llamar neuroeducación a nada. No existe la neuroeducación, es un intelecto, es un neuropsicomito. Bien, y no obstante, claro, a ver, no quiero decir que no haga falta la neurociencia para que no contribuya lejos de ni pensar eso. Lo único que ocurre es que a mí me preocupa más que cómo contribuir a la educación, al marketing, neuromarketing, madre mía, neuroeconomía, neuropolítica, neuroética. Yo también fui a un congreso de neuroética y me interesó mucho la neuroética, pero bueno, es otro tema, ya lo hablaremos. Bueno, entonces, pero hay otra cosa que me preocupa aún más, y es el neurodesconocimiento de los científicos. O sea, es que esto es más grave todavía. Yo ya no estoy hablando de maestros o de economistas, sino estoy hablando, por ejemplo, de médicos. Que los médicos sean ignorantes en neurociencias, que los psiquiatras sean ignorantes en neurociencias, que los neuropediatras, que les gusta llamarse a ellos, sean ignorantes en neurociencias. Eso sí que me da miedo. Eso sí que me da miedo, porque se construyen muchos neuropsicomitos o neuromitos o neuropsiquiatromitos, no sé cómo llamarlos, que podemos estar haciendo pagar a muchos de los pacientes a los que les damos. Aquí hay expertos en el tema, que estoy mirando a Juan ahí, que me mira desde lejos, no sé. Pero realmente, claro, la mayor parte, os voy a poner dos ejemplos. Hay dos enfermedades psiquiátricas muy prevalentes, muy graves, la depresión y la esquizofrenia, ¿vale? Que no se sabe qué son exactamente. Está investigando. Si alguien nos dice, yo sé lo que es la esquizofrenia, os está mintiendo. Si alguien nos dice, yo sé lo que es la depresión, os está mintiendo. Tenemos una idea vaga de que si el polo frontal tiene una actividad menor, en fin, tenemos ideas muy vagas sobre eso. Pero hemos tenido la suerte, la fortuna, la serendipia, que es un nombre muy bonito que les gusta usar a la gente, de encontrar drogas que alivian algunos de los síntomas de estas enfermedades. Por ejemplo, y siempre cuento el caso de los antipsicóticos. Los antipsicóticos se encontraron de casualidad absoluta. Se les dio a un paciente que era psicótico para tranquilizarlo, porque se usaban más como tranquilizantes. De hecho, te dejan bastante tranquilizado. Y se vio que que era una persona que alucinaba, vamos, del todo, y que cuando se lo estuvieron dando en un hospital, estoy hablando de los años 50, en un hospital se lo estuvieron dando estaba en una estancia postquirúrgica muy larga, y no había manera de controlarlo, se lo dieron durante muchos días y de repente el hombre dijo, oye, ya no oigo esas voces que me decían que yo tenía que hacer no sé qué, no sé cuánto. Y así se descubrió que era un antipsicótico y por eso se gastan. ¿Y qué ha pasado? Que en lugar de entender qué es esa enfermedad y entonces diseñar una droga o una estrategia terapéutica que la combata, lo que hemos hecho es construir nuestra concepción de la enfermedad sobre el efecto de una droga que no tenemos ni idea, bueno, no teníamos, cuando se utilizó no se tenía ni idea de qué hacía. Entonces hemos construido un neuromito sobre estas enfermedades que ahora científicos como Juan están deshaciendo con mucho esfuerzo. Pero esas ideas nuevas sobre el papel, sobre la naturaleza de esas enfermedades y el efecto
terapéutico de las drogas que se utilizan no llega rápidamente a los médicos de cabecera, ni a los psiquiatras, ni a los pediatras, ni etcétera. Y eso sí que es un neuromito que nos puede pesar mucho. Todavía más cuando hablamos de pediatras, de cómo tenemos algunas conductas de niños que no nos gustan mucho, molestan. O sea, ¿qué es una patología? ¿Qué sería una conducta patológica? Eso es una cosa muy pesada de analizar. Pero lo cierto es que nosotros atribuimos una conducta patológica a determinados niños que molestan en clase y en casa. No sabemos por qué. El famoso TDAH. Ni idea, no sabemos qué es el TDAH, nadie lo sabe. Nuevamente, todavía menos que se sabe lo que es la depresión o la esquizofrenia. Pero también tenemos una droga mágica, una anfetamina, una droga anfetamínica que le estamos dando a los niños todos los días durante años. Oye, y qué bien, oye, que el niño parece que va mejor. Cuando haces el análisis real, te das cuenta de que mejora temporalmente, pero después cualquier otra intervención, que sea realmente una intervención, hace el mismo efecto a largo plazo. Y sin embargo, seguimos dándoselo. ¿Por qué? Por desconocimiento, por un neuropsicomito que habría que combatir. Yo, en la mayor parte de los casos, si conoces a niños que tienen esta hiperactividad tan famosa, te das cuenta de que hay explicaciones no patológicas, alteraciones de su entorno, de su proceso educativo, de sus relaciones familiares. Yo fui a un congreso sobre esto y di una ponencia sobre esto y había melado una psicóloga argentina, claro, una psicóloga argentina que dijo aquello de que la principal causa del TDAH es la violencia social. Eso lo dijo ella, no sé dónde lo sacó. Yo tenía las estadísticas de prevalencia de esta enfermedad y resulta que los países donde más hay con muchísimo son México y Colombia. Me quedé de piedra, digo, coño, esta mujer sabe un huevo. Pero claro, ¿eso qué quiere decir? Que muy probablemente, en gran medida, yo no estoy diciendo que no exista como patología, pero en gran medida es simplemente un desajuste que deberían tratar los psicólogos, pero los psicólogos se pasaron a usar el DSM y la cagaron. Los psicólogos no deberían actuar los psiquiatras, deberían actuar los psicólogos con herramientas terapéuticas psicológicas, no con drogas. Pero el poder en las unidades de salud mental, ¿quién los tiene? El que firma las recetas. Bueno, pues eso sí que es un neuropsicomito, no sé lo que es, pero es una cosa que realmente preocupa. Y ahí lo dejo. Me gusta un poco azuzar al personaje, pero que la gente disfrute. Un poco solo. No, bueno, se llama neuropsicomitos porque desde la psicología y desde la neurociencia se estudian curiosamente los mismos mitos. Es decir, cuando tú lees los estudios sobre misconception psychology o psicomits o tal, son los mismos que se estudian en los estudios de neuromitos. Unos puntos de vista sobre el sistema nervioso, no más abstracto, no más concreto, pero los problemas o las leyendas urbanas son muy parecidas. Bueno, yo, voy a dar un punto de vista más filosófico, hubiera estado bien que empezara porque es muy básico, pero bueno, digamos que esto responde a un problema filosófico, que es el problema de la demarcación, ¿no? Lleva 90 años más o menos de marcar entre qué es ciencia y qué no es ciencia, y qué es la pseudociencia, en este caso, ¿no? Los neuromitos suelen ser casos de neurociencia, de pseudociencia, perdón. Y como ha dicho Enrique, por ejemplo, el tema de los estilos de pensamiento es una evolución de la antroposofía, que seleccionaba a los niños según los humores hipocráticos. Y ahora ha cambiado a este, que primero fue una selección psicológica y ahora es una especie de selección neurológica. Y es curiosa esa evolución, ¿no? No tenemos una respuesta al problema de la marcación. Lamentablemente los filósofos de la ciencia somos gente que se toman los problemas muy poquito a poco. Siendo el principal problema del campo, pues es curioso que no hayamos desarrollado una respuesta, pero como viene siendo habitual, antes de que nosotros resolvamos algo, si alguna resolvemos, los psicólogos ya están investigando esto. Y las teorías que se manejan son más bien epidemiológicas, muy relacionadas con el tema de la memética, ¿no? ¿Qué características epidemiológicas tienen estas ideas que las diferencian de otro tipo de ideas? Y hay varias estrategias, ¿no? Una estrategia es la superioridad dialéctica. Normalmente
las personas que defienden ideas pseudocientíficas suelen hablar mejor que los científicos. Tienen mucho palique, mucha logorrea, y eso tiene un gran impacto psicológico. La gente suele pensar que las cosas profundas o muy complejas son mejores que las cosas sencillas y concretas, aunque sean además con una cierta grandilocuencia, ¿no? Un problema en filosofía lo tenemos mucho con la posmodernidad, por ejemplo, libros que realmente nadie entiende porque no se pueden entender, pero parecen muy profundos y son más seductores que libros de filosofía que realmente tienen más sentido, ¿no? Aunque sean más comedidos. Claro, en un entorno en el que la autoridad epistemológica es la ciencia, como la sociedad occidental, es muy rentable para ciertas ideas parasitarla. Entonces, como decía María, lo de la teoría dual, de la condición dual de Epstein, son ideas intuitivas que se hacen pasar por ideas analíticas. Y de hecho la relación de la pseudociencia con la teoría dual es muy compleja, porque la gente con pensamiento analítico convive con ideas intuitivas porque piensa que son ideas analíticas. Por ejemplo, sabemos que saber más datos científicos no te hace creer menos en pseudociencia. No hay una correlación clara. Y es un mito, yo creo, pensar que a más ciencia sepa la gente, menos tonterías cree. Y es que las dos dimensiones del pensamiento habitan o cohabitan al mismo tiempo. La gente puede ser muy lista para unas cosas y muy tonta para otras, y tragarse todos los bulos de este mundo. Otra cuestión es la negligencia epistémica. La gente tiene tendencia a preferir versiones cutres de ideas complejas porque los hacen sentir muy inteligentes. Es decir, el sentimiento de humildad, si no tiene, cuando se acerca a una facultad de biología y ve lo que es la neurociencia y lo complejo que es, pues a veces es menos confortante que decir, no, yo esto ya lo entiendo, aunque sea una cutrada lo que estoy sosteniendo. La gente tiene tendencia a adoptar ese tipo de ideas. Yo en mi tesis doctoral me he centrado mucho en la pseudociencia psicológica, digamos, y lo curioso de la pseudociencia psicológica es que es tan potente que otras ramas de la ciencia parasitan a la neurociencia. En el caso de la neuroeconomía, la neuroeducación, es decir, no son solo la antroposofía o cosas de estas, sino que incluso gente que parece seria parasita a los neurocientíficos. Y es el enorme impacto de la neurociencia, ¿no? Ponerle neuro parece la bomba y realmente no tiene por qué. Realmente hay cosas que uno ve el neuromarketing y pueden ser estudios que están bien hechos, pero utilizan herramientas de la psicología. Pero a ellos les sale más rentable venderlos como neurociencia, y en verdad lo que están haciendo es psicología, o ni eso, ¿no? Pero en filosofía lo tenemos mucho, ¿no? También yo he ido a charlas de neuropolítica, neuropoder, neurofilosofía, en fin, la lista es realmente interminable, neuroética. Yo no sé qué puede decir la neurociencia sobre si la esclavitud está bien o mal, o sobre si la democracia es mejor que una tiranía. Me parece un salto en el nivel de razonamiento tan grande que no termino de ver. O sea, la neuroética me parece una cosa que no tiene sentido a nivel como campo, ¿no? Y la neuropseudociencia ha tenido dos grandes momentos. Uno es el psicoanálisis, que es un poco la fuente del mal. En muchos sentidos, casi todas las ideas psicoanalíticas han perdurado y parecen tener un gran prestigio social en Argentina, en Francia, en Estados Unidos también. Y el otro momento fue la New Age. Hay un libro que se llama Neurobable, que habla sobre la logorrea de la New Age respecto a la neurociencia. Y luego el primero es Psicobable y luego se escribió Neurobable, que es con la evolución de la charlatanería psicológica a charlatanería neurocientífica. Entonces, yo estoy especialmente... sostener ideas absurdas te lleva a hacer cosas absurdas. Y eso es lo más peligroso de eso. No son cosas inocuas, especialmente en contextos clínicos. La salud mental importa, es también salud. Y estas ideas llevan a prácticas en contextos clínicos que son muy peligrosas. Hipnosis regresiva, la creencia, por ejemplo, del psicomito o neuromito de los recuerdos reprimidos. Es una idea freudiana de la idea freudiana de represión, que es un mito, es un bulo que, vamos, no se ha visto ningún caso de recuerdos reprimidos, que ante una experiencia traumática el yo reprima al ello y que eso genere un estado de neurosis o de histeria. Pero esto se sigue haciendo y hay plataformas de gente afectada por estas prácticas.
Bueno, la mente cura el cuerpo, los pensamientos negativos generan cáncer, por ejemplo, la bioneuroemoción, la nueva medicina germánica, se basa en eso. Al final es un mito de la idea de que no, el cerebro lo controla todo y claro, si tú tienes una depresión, pues desarrollarás también un cáncer. Y esto es muy peligroso, no es ninguna tontería. En los contextos de humanidades hay un psicomito, o neuromito en este caso, que es brutalmente popular, que es el de la tabla rasa. La idea de que nacemos como una pizarra en blanco, sin ningún tipo de comportamiento innato, algo que haría que Enrique claramente no se pudiera ganar más la vida, y que la cultura nos moldea totalmente, ¿no? Y esto afecta a muchas cosas que podemos pensar que están muy alejadas, por ejemplo el feminismo. Es decir, hasta qué punto el feminismo está bien enfocado pensando que las diferencias entre hombres y mujeres son puramente culturales. Hasta qué punto las mujeres, bueno, el cerebro de los hombres y las mujeres de hecho tiene diferencias y comportamientos, y Carmen nos hablará de eso mañana, de hecho. No sé si de este punto de vista u otro. Y bueno, esto era básicamente lo que quería comentar. La solución es encarar directamente el problema. Es decir, los neuromitos no bajan, la creencia pseudociencia no baja por saber más ciencia, sino por encarar directamente el problema y aprender a razonar. Y aprender cuáles son los fundamentos conceptuales del funcionamiento de la ciencia. Y eso era todo lo que quería decir. Si queréis, abrimos un diálogo entre nosotros o... Lo que diga el moderador. Okay. Mira, esa es otra, el trastorno disociativo de la personalidad. Las personalidades múltiples. Es un mito de la psicología que está en el DSM-5. El trastorno disociativo de la personalidad está en el DSM-5, el trastorno de conversión, la histeria está en el DSM-5. Es decir, ¿hasta qué punto se ha colado esto, no? Es lo que decía Ferran. Es que está ahí, vamos, hasta la cocina. No sé si queréis comentar algo o... ¿El público? Sí, Carmen. Hablo yo porque así... Claro. Tengo varios comentarios y varias preguntas. A ver, sobre los tipos de aprendizaje visual, donde no estoy para nada de acuerdo, pero por ejemplo en algunas patologías, yo he leído a Temple Grandin, que es esta persona que tiene autismo, y ella dice que realmente necesita que las cosas se le presenten de manera visual para poder entenderlas. Entonces, claro, yo creo que a lo mejor ves a este tipo de personas que te comentan sus limitaciones, pero porque tienen lo que ahora se llama diversidad funcional, y a lo mejor hay gente que tiene tendencia a adoptar estas cosas para decir que es que hay personas que necesitan que les presenten la información de esta manera o de otra. A lo mejor, no lo sé, creo que quizás se confunden cosas en cuanto a la educación. Entonces, esta pregunta para Enrique, ¿qué piensa de esto? Las hago todas las juntas y luego vamos a... Lo que quieras. Quizás sí, pero la opinión de Temple Grandin no es evidencia científica suficiente. Es posible que en el caso de parte del síndrome del espectro autista, que es muy amplio también, sí vaya bien, sí que necesiten ese tipo de presentaciones. Lo desconozco, pero vamos, de ahí a intentar clasificar los alumnos del aula en visuales, auditivos, somatosensoriales y abstractos, yo creo que hay un abismo y es a lo que se llega. Claro, pero a eso me refería, que quizá hay gente que lee esas opiniones y entonces ya dice, pues si esto vale para esta persona, ya lo traslado al aula sin ninguna evidencia que lo apoye. Sí. De todas maneras, yo creo que la solución, no hay solución, pero la solución es que afrontemos con método científico la pregunta, que es una pregunta lícita, como todas casi, y vamos a intentar contestarla con un estudio bien diseñado. Hasta donde yo sé, no existe ahora mismo. Bueno, pues ahora... Yo tenía una intervención al respecto porque yo creo que es un caso, este caso, pero todos los otros casos de los mitos que se han ido exponiendo, responden a lo que yo me gusta llamar, es un término que me gusta, que es la peligrosa belleza de la simplicidad. Es decir, una idea que nos resulta simple es tan bella que la cogemos vamos, entusiasmados. Me da lo mismo que sea, tenemos un enemigo, el extranjero, ¿vale? Eso, hay muchos políticos que les gusta decir eso, y el extranjero lo explica todo
nos quita el trabajo, nos quita, es terrorista, en fin, todo, ¿vale? Y eso hay gente que lo acoge porque es una explicación tan simple de todos sus problemas que le parece la belleza de esa simplicidad y lo que decía antes Ángelo, el hecho de decir, bueno, pues yo no soy tonto, lo veo claro, es verdad, tiene razón este hombre, claro, yo con ¿me entiendes? Te sientes satisfecho porque entiendes la realidad con una explicación tan simple que te parece evidente, o pasas a considerarla evidente. Eso también ocurre no solo en la política, en la ciencia. En la ciencia, mira, ahora hay un mito, que no es neuro, pero que es mito, que es que el gluten es malo. Gluten malo. Todos los problemas de salud se deben al gluten. Desde el Alzheimer hasta las epilepsias, hasta todo. Quitemos el gluten, que es el enemigo, y lo tenemos todo resuelto. De seguidores, esa corriente tiene seguidores, vamos, yo tengo familiares que son seguidores de esa corriente. Médicos de formación, es una cosa alucinante, pero pasa. ¿Por qué? Pues porque, coño, es una explicación tan sencilla que dices, oye, voy a seguirlo porque seguro que va bien. Entonces, en cambio, la ciencia, para explicar eso mismo, tiene que dar una explicación farragosa, larga, compleja, evidencias, estadística, y eso es difícil que llegue. Entonces, los mensajes sencillos, simples, marketing puro y duro, calan mucho mejor. Y la pseudociencia y los pseudomitos, los mitos científicos, están todos basados en eso, en pequeñas frases que lo explican todo, como que hay niños con un canal sensorial y otros con otro. Y fíjate qué explicación más chula. ¿Hay base? No, pero, oye, mola. Y ya está. Hay un problema también que es la mala ciencia. O sea, los propios científicos a veces colaboran con esto. Entonces, no, el título del artículo tiene que ser sexy. Si no, no te lo publicas. Con lo cual, para hacerlo sexy tienes que a veces decir una burrada, ¿no? En caso es el de la memoria celular. La idea de que, bueno, las células también guardan memorias y tal, que tiene que ver con los factores de transcripción, las estructuras histológicas y tal. Y de hecho se le llama memoria celular, que es un nombre horroroso, no debería llamarse así. Y eso ha generado que aquello cuando sale a la calle genere la idea de que las células guardan memorias, que luego lo usan las constelaciones familiares, el psicoanálisis. Con lo cual a veces la responsabilidad del científico es grande. En la comunicación. Claro. ¿Cómo se comunica? Porque claro, efectivamente hay una sobresimplificación en el mensaje y algo que se acaba tomando la parte por el todo. Es decir, en muchos de estos mitos sí que tienen un germen de verdad, pero se han transmitido de manera que se han olvidado concretar bajo qué circunstancias eso es cierto. Y lo que permanece es el todo. claro. Entonces, pues, pero es difícil la comunicación pública que no simplifique, sin simplificar el mensaje. Que es un equilibrio muy complicado. Esa era mi otra pregunta, que era una pregunta para María, que claro, será imposible que se simplifique, pero ¿cuál es la manera más adecuada de dirigirse al público para desmontar? Si conocemos las bases en las cuales se basan estas creencias falsas, podemos intentar luchar contra ellas, pero ¿cómo lo hacemos? Pues por lo que comentaba antes, lo que se ha visto en los estudios en educación es que sí que efectivamente la información reduce el grado de adhesión a esas creencias. Y eso se ha visto en la evolución de estudiantes en psicología y en otros ámbitos. Los estudiantes cuando se gradúan tienen menos concepciones equivocadas que tenían cuando empezaron a estudiar. Pero persisten. ¿Cómo? Con refutación. Es decir, no es suficiente presentar la información y decir, no es cierto que, se utiliza mucho más del 10% del cerebro o, por ejemplo, escuchar la música, el psicomito de efecto Mozart, ¿no? Hay que presentar la información que es incorrecta para rebatirla posteriormente. Eso es mucho más efectivo que presentar simplemente la información que es correcta. Eso es lo que nos dicen los estudios sobre cómo sería la mejor forma de luchar contra esas creencias, de rebatirlas. O sea, primero presentar... Efectivamente, primero dar la información. Te voy a dar esta información, esto que te voy a decir ahora, esto es incorrecto. Es incorrecto y te voy a rebatir por qué, te voy a explicar, estos son los motivos, la evidencia dice esto y lo que es correcto es esto.
esta información. Sería la forma. Para nosotros para los que nos dedicamos a la enseñanza, pues sí, por ejemplo, yo en el ámbito de la estadística y de la probabilidad intento hacerlo, porque decir que las creencias erróneas y sesgos cognitivos que se sabe que existen respecto a cómo se interpretan las probabilidades y la estadística, pues sí que efectivamente esto es una observación empírica, ¿no? En mis clases creo que es más efectivo cuando les dices atención con esto que nos engaña nuestro pensamiento intuitivo, que somos muy malos numéricamente, somos anuméricos de alguna manera, nuestro sistema 1 nos lleva a cometer errores de probabilidad estadística importantes. Entonces, cuando los alumnos están advertidos de eso, capta su atención y de esa forma se provoca que esa reeducación del pensamiento sea más sencilla. Pero siempre quedará un porcentaje de gente que será imposible de Entonces, esa gente es la que no empieza en la universidad también. a veces sí. Bueno, habría que endurecer la evaluación porque no, que haya gente que haga la carrera y siga creyendo y quiero decir, esto está pasando también. De todos modos, hay un estudio que o sea, si el curso que se da sobre estas cosas es interdisciplinar es mejor. Porque la conversación entre disciplinas es algo que favorece el hablar sobre los fundamentos mismos de lo que estamos haciendo. Es decir, que es una evidencia interdisciplinar y tal, y es lo que decía Ferran, ¿no? Se generan estas burbujas en las que unos pedagogos generan estos círculos en los que estas creencias habitan, luego llega alguien de fuera y claro, es muy desagradable quizás para ellos que llegues tú y refutes muchas de las cosas con las que ellos están muy contentos. Pero es algo que hay que hacer, supongo. Hay una mano ahí. Sí. S'està tot el rato parlant... Bueno, puc parlar en valencià? Sí. Tot el rato parlant de posar davant el prefix neuro per a validar, no? o fer més creïble o més científic altres disciplines. Però crec, si no estic equivocat, que també des de la neurociència se recurreix a altres disciplines donat el moment actual de coneixement de la neurociència. En concret m'estic referint, per exemple, a Damasio i aleshores davant de no tindre un paradigma global de com funciona el cervell, doncs recurreix a concepcions de filòsofs i en concret de llibres publicats sobre Spinoza, que utilitza el pensament de Spinoza o Descartes i sobretot un llibre molt global, no utilitza una teoria en concret, sinó moltes més coses sobre el pensament i demés, com és el llibre i el cervell crea l'home. El cervell crea l'home. Crea l'home? Sí, vamos, la idea que tenim de l'home l'explica una mica a través del que és el cervell. No sé si el títol és exactament així, és possible que estigui aquí, no sé. Bueno, una altra cosa és que, per exemple, hi ha corrents d'investigació que en l'ensenyament de les ciències que el que fan és idees dels alumnes són coincidents amb idees de la ciència, de la història de la ciència, en un moment. I que la ciència ha superat aquestes idees. Això se pot dur a l'aula i operativitzar-ho de manera que fer palès a l'alumne que la seva idea coincideix amb aquest moment de la història de la ciència i com la història de la ciència, o sigui, com la ciència, la investigació científica, doncs ha superat aquesta línies d'investigació que es duen a l'aula per a produir el canvi conceptual d'aquesta manera. O també que l'alumne se li fica en una situació operativa de la seva idea i que aleshores vega que el condueix a algo que ell mateix reconeix que no és així. I per tant, al no veure-la operativitzada, doncs li produeix el canvi conceptual. No
començant per el final, jo estic totalment d'acord. Crec que aquestes dues aproximacions, la segona que podíem aproximar de l'aprenentatge basat en problemes i la de la perspectiva, diguem, de recapitulació de la investigació científica que ha conduït a la informació que vols transmetre, són dos idees molt potents per instal·lar-les en l'aula i destacaria que no deriven de la investigació neurocientífica, deriven de l'experiència pedagògica i del treball en investigació en pedagogia, probablement, que jo no conec, però són, jo crec que són molt potents. El problema és que són, no estan, possiblement, el nostre sistema educatiu no està adaptat a aquestes metodologies. Si tens una aula nombrosa d'alumnes, si tens un contingut tassat que impartir i al acabar el curs tenen que haver vist tot això, si fas aquestes estratègies probablement no vas a poder cobrir un temari dels que solen tindre. Probablement pugues aconseguir algo millor, que és que l'alumne siga capaç d'enfrontar-se a aquests continguts. Tu l'has a treballar sistemes del 12 que té el temari, però se podrà afrontar als altres 6 per ell mateix, mentre que possiblement en la metodologia actual tu li contes els 12 i ell era quan acabi el curs, o jo la sensació que tenia quan acabi la carrera, recordo de parlar-la en una persona del meu poble, de Alboraya, que em deia, i tu en el que has après no podries ficar-te pel teu compte, no pots ficar un negoci de biòleg en el poble i guanyar-te la vida. I jo pensava, si jo el que sé fer és prendre apunts i aprovar exàmens. Segurament estos canvis, però serien positius, però tenen que anar acompanyats per el sistema, que poden fer puntualment. I de la primera part, dice la palabra als companys, que ja m'he oblidat. La primera parte, claro, la apelación a Descartes o Spinoza, pues a ver, es una apelación a la autoridad, es decir, son figuras históricas que consideramos que tienen un cierto prestigio en un contexto como el filosófico. Fuera del contexto filosófico posiblemente Descartes sea una cosa muy rara. El Damasio le da un toque, digamos, más renombre a sus ideas, pero al final es un cherry picking, es decir, Damasio coge perlitas que pueden haber o ideas, elucubraciones de Descartes que le interesan para su teoría y el resto tampoco. Es decir, podría haber dicho exactamente lo que dijo sin recurrir a Spinoza, ¿no? Spinoza tiene de neurocientífico lo que Demócrito tiene de físico atómico, al fin y al cabo. Y hay mucha gente que piensa, no, es que Demócrito es una prefiguración de la teoría atómica. Hombre, no, es decir, Demócrito aceptó casi porque, bueno, había tantas teorías rivales que alguna tenía que parecerse a lo que al final resulta que era, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las elucubraciones y lo que tiene base científica, ¿no? Y eso pasa dentro de la ciencia, por ejemplo, el neuropsicoanálisis, el tótem del neuropsicoanálisis, digamos, donde siempre van es a Kandel, porque Kandel dijo que el psicoanálisis se corresponde totalmente con la realidad de lo que sabe la neurociencia, lo cual es básicamente su opinión y básicamente su opinión aislada. Sí, que no exactamente, yo creo que no es eso lo que dijo, pero ahora lo... Sí, bueno, dijo algo muy fuerte sobre la correspondencia entre las teorías de Freud, las ideas de Freud y lo que sabe la neurociencia, digamos. Al final es una especulación personal, quiero decir, es su idea y yo creo que no es ampliamente compartida por el resto de neurocientíficos, ¿no? El propio Damasio también tuvo un desliz así parecido con el psicoanálisis. ¿Ibas a decir algo sobre Kandel? Yo creo que lo que dijo, o lo que le he leído escrito, que es diferente, es que la práctica de la psicoterapia, esa del psicoanálisis, es capaz de cambiar el cerebro. Lo que se refería es que a la plasticidad que ha descubierto estudiando el aprendizaje en modelos de invertebrados, posteriormente en mamíferos también, pues esa plasticidad no solo se induce con fármacos o con drogas, sino se induce con el aprendizaje comportamentalmente,
Por tanto, él infiere que la psicoterapia, sea derivada del psicoanálisis o sea otra, puede cambiar, puede remodelar el cerebro también. Y en ese sentido tiene razón. Otra cosa es que la aproximación psicoanalítica lleve a algún sitio, que la interpretación que hay debajo de que es el ello o el conflicto entre el ello y el supra Sí, pero bueno, tenga ningún fundamento. hacer meditación también cambia la estructura. Y Sí, sí. hacer matemáticas Y con suerte venir a clase también. Sí, efectivamente. Sí, bueno, quería exponer que la ciencia o la mesa redonda expone a veces criterios muy dogmáticos. Tú ahora has hablado de Demócrito y Demócrito pues, oponía lo discreto frente a lo continuo. Y a lo largo de estos 2000 y pico años, pues la ciencia se ha debatido, por ejemplo en la teoría de la luz, en otras situaciones, entre lo discreto y lo continuo. Habrá mitos que son mitos que no están refutados. Como dice María, a lo mejor la mejor forma de atacar los mitos es refutarlos, pero lo que no podemos hacer es todos los mitos son negativos, ¿no? Porque habrá mitos que la ciencia no se ha podido, no ha podido decidir si son ciertos o no. bueno, ahí están varios factores. De entrada, publicar un negativo es complicado. Luego, el hecho de que muchos científicos tienen cosas más interesantes que hacer que refutar ideas que se sobreentiende que no. Luego está la lógica de la carga de la prueba. La carga de la prueba la tiene el que afirma algo, no el que lo niega. Es decir, ellos son los que tienen que traer evidencia de que eso es cierto. Yo no tengo... O sea, esa es la base del razonamiento lógico sobre argumentos. Tienen que traer un buen argumento sobre el que trabajar. Por eso no creemos en unicornios ni en hadas de los bosques, ¿no? Porque no están... O sea, no hay ningún argumento, de entrada lo descartamos. No, perdón. No, Cristian. Primero, pues muchas gracias a todos por la participación, todo muy interesante. Yo quería hacer una pregunta, es que echan un poco de menos una definición un poco más estricta, más elaborada de qué significa mito. Más claro por los ejemplos y un poco lo que estamos hablando, muchas veces parece que toda afirmación sobre algo errónea se convierte en un mito y no parece que sea muy ajustado a lo que le da su mito, porque no sé. En ciencia, estar equivocado viene a ser lo normal, es una forma... Parece como que un mito sería algo como extracientífico, que alguien lo llegue con la prueba de demarcación, y a veces parece que estamos mezclando conocimiento científico erróneo, que se transmite o que se difunde o que se, de alguna forma cala en los estudiantes y en la sociedad, con conocimiento, afirmaciones que vienen de fuera de la ciencia. Entonces, un poco lo que es un poco qué significa mito y qué significa conocimiento erróneo, y cómo la ciencia, que es una actividad crítica, por definición, de alguna forma es una de las grandes ventajas de la ciencia es que, contrariamente a lo que no es ciencia, a los mitos, no es dogmática, en el sentido de que está continuamente revisándose, critizándose. Bueno, si queréis un poco hablar sobre esto. Es muy exigente eso hacernos definir mito. Es lo bueno que estás esperando. Un poco. No. A ver, tienes razón. Es decir, por ejemplo, yo cuando estaba hablando de... Claro, ya he dicho de entrada que no sabía muy bien qué era esta mesa, porque en parte yo he hablado de cosas que son mitos y cosas que no, que son errores que no tienen por qué instituirse como mito. No me costaría definir mito, ¿eh? Yo te lo dejaría a ti que lo definieras, que seguro que lo hacías mejor. Lo único que ocurre es que con mucha frecuencia un conocimiento erróneo, digamos una idea errónea, se establece como una verdad, y no digo inapelable, porque efectivamente en ciencia todo es apelable, afortunadamente, pero incontestada, no tanto incontestable como incontestable. Aparece en prensa, en libros de divulgación, en libros de texto, en todo, y tú dices, pero ¿por qué? Y a lo mejor no es un mito, pero se plantea como si lo fuera, en el sentido de que nadie la contesta. Que es verdad que antes o después, como hay muchas vidas por delante de científicos, alguien las contestará,
pero de momento son incontestadas y eso te ocurre con relativa frecuencia en neurociencia, sobre todo en la neurociencia más, digamos, de divulgación. Aquello de que las endorfinas nos ponen contentos. Nadie lo ha demostrado nunca, jamás, ni lo ha testado. Yo qué sé, es que hay tantas cosas que nuestros niveles no se sabe dónde, de serotonina tienen que ver con la felicidad. ¿Niveles dónde? ¿En sangre? ¿En qué zona? Todas estas cosas que se dicen y se dicen y oye, y es que hay libros de divulgación que están basados en esa idea fuerte. En esa idea fuerte y inciden sobre ella construyen todo un argumentario que dices, coño, pero si es que la base está por demostrar, ¿entiendes? A eso me refería yo, no sé si es un mito, pero lo cierto es que son ideas que se dan por sentadas y que son incontestables o incontestadas, pero que habría que preguntarse. Y lo que digo es que desde el punto de vista del neurocientífico hay que ejercer de científico y preguntárselas, de decir, oye, todo lo que se dice hay que cuestionárselo, porque si no podemos caer en cosas raras que pueden tener un impacto en nuestra sociedad, como os decía. La idea es esa, pero vamos, no defina un mito, Sí, tú. Sí. Yo cortésmente voy a cuestionar algo que me parece que ha dicho usted. Si me hablas de tú, te lo vale, pues que has dicho tú, que es, si he entendido bien, has dicho el cerebro es la mente o la mente es el cerebro. Entonces yo digo, el cerebro, el reptiliano... Sí, ¿puedes hablar un poquito más alto? ¿Quieres el micrófono? Sí, tú has dicho que la mente era el cerebro o que el cerebro era la mente. Y entonces yo digo, esto tiene evidencia científica. Y segundo, ¿qué cerebro? El cerebro reptiliano, el paleocerebro, el nuestro, ¿cuál es el que tiene mente? Después, a la primera ponente le quería preguntar una cosa. Yo me parece haber en algún momento visto algún trabajo donde dice que cuando tomamos una decisión, el conocimiento intuitivo tomamos una decisión intuitivamente o razonadamente, el resultado no es que la decisión tomada racionalmente es más correcta, sino que incluso hay un sesgo hacia que la decisión que tomamos intuitivamente resulta ser más eficaz y más correcta. No sé si he oído algún trabajo de esto, ¿no? Y después otra cosa que quería decir es que si la praxis médica, pedagógica, psicológica, tenemos que funcionar con la evidencia científica, la praxis se vuelve imposible. Y lo que dicen los farmacólogos no tiene nada que ver con lo que hacen los que administran medicamentos. No tiene nada que ver. Si un farmacólogo que estuviera viendo las consultas médicas y viera lo que se hace, bueno, ellos dicen esto hay que hacerlo así y después se hace de otra forma, pero es que a lo mejor si se hiciera estrictamente lo que dicen los farmacólogos, la práctica médica sería muy imposible, ¿no? Con todas las presiones que hay, socioeconómicas, los laboratorios, el paciente que demanda, el otro que tiene un neuromito, nada más. Gracias. Si les parece, como me has aludido a lo que yo he dicho, a ver, yo estaba hablando un poco del dilema mente-cerebro, el famoso dilema mente-cerebro al que ha hecho alusión Chris hace un rato. Yo soy monista, lo digo así como es, soy monista. Mente y cerebro, o sea, la mente, si queréis, es la función cerebral. Punto, yo lo dejo ahí. Eso es tan indemostrable como lo contrario. No, es muy difícil. Sí. ¿Eso estás hablando del cerebro humano o estás hablando también del paleocerebro? O sea, ¿el paleocerebro qué es? ¿Qué es el paleocerebro? El paleocerebro o el cerebro reptiliano.
cerebro reptiliano es el cerebro de un reptil. El reptil tiene su mente, que es su cerebro. Tiene mente. O sea, ese cerebro es mente también. Claro, Vale. claro, cada animal tiene su mente. Nosotros tenemos la nuestra, que es la mente humana, pero existe la mente canina, la mente felina. Cada animal tendrá su mente. Es muy difícil saber cómo es su mente porque no somos ni perros, ni gatos. Eso es lo que quería aclarar. Claro, a ver, yo estoy hablando de la mente humana porque entre psicólogos se suele hablar más de la mente humana que de la mente animal. Pero claro, la mente animal. Nada, es una posición de entrada que tiene, yo sé que entraña unas contradicciones que si queréis se pueden analizar, pero vamos, es una idea filosófica que está planteada hace siglos y seguirá planteada durante siglos. Eso por una parte. Por otra parte, el hecho de que para la praxis médica no se pueda seguir los dictados de los farmacólogos, por ejemplo, directamente, es muy peligrosa. Es decir, yo entiendo lo que dices, que es verdad que en gran medida la medicina, cualquier rama de la medicina o de la práctica de las profesiones de salud, es pragmática, tiene que serlo. Si tú te encuentras con una droga que no sabes cómo funciona, pero funciona, lo que es tonto es decir no lo voy a usar. Así se describió, no sé, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, se sabe que deriva del ácido salicílico que viene de las cortezas del sauce, tal. Vale, muy bien. No se sabía por qué funcionaba, de hecho hoy en día no se sabe todo cómo funciona, pero bueno, pero se sigue utilizando y eso no está mal. Lo que no hay que hacer es, como eso funciona, no nos preguntemos por qué funciona. Y si vemos que funciona por una razón que no es la que esperábamos, analicemos cuál es esa razón y diseñemos un fármaco mejor que aborde realmente esa función. Lo que yo propongo es que toda intervención médica o en el ámbito de la salud debe estar basada en la evidencia científica. Toda. Absoluta, de eso vamos, sería absolutamente intransigente, lo cual no quiere decir que no haya situaciones transitorias en las que sin una explicación sepamos que hay un tratamiento eficaz o con cierta eficacia. Al 100% los hay pocos, los más basados en la evidencia, y que no vayamos a renunciar a su uso sencillamente porque desconocemos el mecanismo. ¿No? El caso que os ponía, por ejemplo, es de los antipsicóticos. Tú me dices, no se sabe muy bien por qué funcionan los antipsicóticos, no se sabe muy bien por qué funcionan. ¿Vamos a renunciar a ellos? Oye, no, porque es que la vida de mucha gente ha mejorado y sigue mejorando porque tiene una cierta eficacia. No son los medicamentos ideales, no curan la esquizofrenia. Alivian algunos de los síntomas positivos, no tanto los negativos, pero ayudan a vivir bien a muchísima gente y a sus familias. No vamos a renunciar a ellos. Ahora sigamos investigando y no construyamos sobre la eficacia parcial de esa, como se ha hecho, de ese fármaco, la teoría sobre la enfermedad, que es a lo que yo me refería. Eso, digamos, más que un neuromito, es una reflexión como científico de cómo deberíamos operar. No quiere decir que haya que tirar toda la medicina actual a la basura, pero sí que es un riesgo que si un fármaco, que no es el caso en general, que si un farmacólogo dice eso no debe funcionar así porque tal y cual, que se siga en la mayor parte de los casos, cuando hay evidencia científica de que una cosa no funciona o funciona mal, la persistencia en el uso de esos fármacos es debido más a intereses comerciales de las farmacéuticas que a una supuesta evidencia. Pero, como el efecto placebo existe y tal, siempre hay quien dice, oye, pues a mí me va bien. Muy bien, pero hay que hacer un ensayo clínico para valorar hasta qué punto ese es el mejor tratamiento. Si se descubre otro mejor, adelante. Solo esto. ¿También algo, María? Sí, respecto al... Según a qué tipo de problemas o qué soluciones tenemos qué tipo de problemas o ante qué situaciones nos enfrentemos, pues bueno, el uso del sistema 1 o el sistema 2, es decir, si nos enfrentamos a problemas complejos, pues digamos que esos son más fácilmente resolubles por el sistema 2, por el analítico, por el racional, que es capaz de manejar gran cantidad de información y valorar las piezas de esa información para llegar a una solución. Está menos sujeto a sesgos que el sistema 1. Y el sistema 1 nos permite tener atajos
atajos, soluciones rápidas a problemas que también es importante. Es decir, evolutivamente las respuestas rápidas, automáticas, son necesarias para la supervivencia. Pero bueno, pues fruto de esa investigación en la psicología cognitiva sí que sabemos que debido a eso también, a esa rapidez, a ese automatismo, el pensamiento nos tiende esas trampas. Entonces, si queremos pues llegar a soluciones que impliquen, donde es importante tener en cuenta piezas de información diferentes, integrar esa información y evitar al máximo los sesgos a los que nos somete el sistema 1, pues mejor deberíamos utilizar ese tipo de pensamiento. De hecho, pues, está asociado, como he indicado antes con la investigación, está relacionado el uso del sistema 2, un uso más del sistema 2 y menos del sistema 1, está asociado a un mantenimiento inferior de creencias, a una menor frecuencia de mantenimiento de creencias no fundamentadas o creencias en lo paranormal o psicomitos, neuromitos, etc. Y bueno, y también es decir, conocer esos sesgos, yo creo que es importante también que seamos conscientes de esos sesgos, porque nos permite entrenar al sistema 1. Es decir, hay intuición experta también. Es decir, ese sistema 1 no siempre nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Si podemos también entrenarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo entrenamos? Pues conociendo esos sesgos y sabiendo qué es lo que nos puede pasar cuando tenemos que evaluar rápidamente información, qué equivocaciones podemos cometer, cómo se equivoca nuestro pensamiento, qué trampas nos está poniendo, y de esa forma pues tratar de evitarlas al máximo de forma consciente. Creo que fue Gazzani el que estudió esto de los dos tipos de pensamiento, y era muy duro con el sistema analítico. Decía que era básicamente una chapuza. Bueno, había habido tiempo evolutivo para desarrollarlo bien, y que era muy costoso, que requería muchísima energía, y que además tampoco somos tan buenos con él. Es decir, nos cuesta mucho, tenemos que tener herramientas como las matemáticas y tal para poderlo afinar, porque en general nos comportamos de forma muy sesgadas, y es nuestra forma natural para sobrevivir en la sabana africana, es decir, que es de donde venimos. Luego, sobre la mente hay una cosa muy interesante, y es pero son dos comentarios solo, pero hay una anécdota con Kasparov cuando le venció la Deep Blue. Luego dijo que había sentido miedo, que había reconocido una inteligencia alienígena. Y es que a veces la mente está en el observador, es la forma en la que tenemos nosotros de ordenar el funcionamiento del cerebro, la conducta. ¿Cierta conducta inteligente? Claro, él de repente reconoció inteligencia real en la Deep Blue y dijo, bueno, tiene mente, reconoció mente, ¿no? Parece algo muy chulo. No sé si había... Vale, la chica de la supa. Sí, vale. soy yo. Para que me vea todo el mundo, no es una pregunta, es un comentario, simplemente, sobre todo respecto a la última intervención de me ha faltado un poco la conclusión de que, sí, me falta un poco la conclusión, así para terminar la charla, de que no hay que combatir la charlatanería con charlatanería. Es decir, creo que es muy importante que se quede el mensaje de que no hay que demonizar nada de forma dogmática, precisamente cuando es ese el objetivo de la charla. Me ha dado la sensación de que, por ejemplo, el psicoanálisis es un poco como el gluten, ¿no? O la terapia Gestalt, o incluso se cuenta el feminismo. Lo de hay que tener cuidado con las cosas que tienen base científica me parece muy peligroso cuando no hay mucho tiempo para explicarlo, sobre todo cuando no se aportan datos científicos para respaldar esa idea. Entonces, nada, simplemente quería comentar eso, que me ha quedado un poco con ese mal sabor de boca, con la sensación de que no sea el mensaje de la charla no ha estado acorde con la forma en la que se haya finalizado. Sí, bueno, sobre el psicoanálisis, yo conozco dos metaanálisis muy buenos, el de Demar y el de Smith, y ninguno saca evidencia de que sirva para absolutamente ningún trastorno mental. De hecho, se ha visto contraproducente para muchos. La mayoría de las ideas de Freud han sido refutadas
Sí, bueno, luego si quieres te doy mi email y te mando toda la información que necesites. De hecho es algo que he investigado con bastante profesión. Y es decir, no se trata de demonizar, al final es un poco lo que decía Chris, ¿no? Es gente que experimenta esto y es parte de su vida. Y de algún modo la cuestión es que no tomen decisiones absurdas en base a ideas absurdas. Exacto, Eso es. a eso me refería, gente que lleva muchísimos años en la psicología, a lo mejor sí que puede Los tener... psicoanalistas no llevan muchísimos años en la psicología, no es me psicología. refiero sobre todo a los ponentes. Psicología, filosofía, estudiar ese tipo de cosas. Me parece un poco peligroso el decir que, bueno, se sobreentiende que esto es absurdo. Porque cuando estamos intentando refutar un mito o decir que un mito no tiene ningún sentido, no se puede apelar al sentido común, porque eso es algo que es el menos común de los sentidos, digamos, es algo que se ha dicho en una charla y que me ha sabido un poquito mal. Lo de, bueno, es obvio que los unicornios no existen y que alguien diga que un unicornio existe es absurdo. Y con eso cosas que ahora mismo se están haciendo en la práctica real de la psicología, que al menos Es que funcionamos así, quiero decir, ¿por qué no creemos en Pegaso? Yo no puedo falsar eso. Es decir, yo no puedo mirar cada centímetro del universo y ver si hay un Pegaso o no. Pero puedo decir, mira, a nivel bayesiano es muy improbable que exista un caballo alado porque evolutivamente no tiene sentido. No hay tiempo para que desarrollen alas, a nivel aerodinámico no les serviría de nada. claro. Y, Pero ahora no es decir, ¿por qué los árboles no sienten dolor en silencio? Pues porque la función evolutiva podría tener eso, además no tiene sistema nervioso. Claro, por eso Es decir, no es no. la que intente negar la existencia de los unicornios, No, de no. Dios, pero estamos hablando de cosas que realmente se hacen en la práctica de psicología, que se ven y que apelar al sentido común puede que no sea la mejor manera de hacerlo, pero bueno, que... Hace falta más investigación sobre esto. Hay cosas puntuales que haría falta investigar mucho más. Sí, exacto. Y en eso sí que estoy muy de acuerdo contigo. Sí. El sentido común a veces es menos común de lo que parece y además tampoco es tan fiable, sin duda. Claro, eso tienes razón. Sí. No, a vosotros. Y lo dejamos aquí porque ya es la hora y Raúl Espert habla en exactamente 10 minutos. Que si tenéis café o da tiempo.